fuerza detrás de las maniobras de un vehículo es la columna de dirección. Esta conecta al volante con las ruedas delanteras. Pero a pesar de su nombre, girar no es el único trabajo de la columna de dirección. También contiene los cables del intermitente y un mecanismo para ajustar el ángulo del volante. Esta empresa hace columnas de dirección a pedido, que se piden para construir su propio automóvil o camioneta clásica. Para la parte principal de la columna, una sierra de banda automática corta 2 tubos de acero a la vez, a un largo específico. Esta lijadora de correa lija los bordes ásperos. La siguiente máquina forma el eje para obtener una forma específica, que hará girar al volante de dirección. Un láser guiado por computadora hace la carcasa de acero, que cubrirá los componentes superiores de la columna de dirección. Este forma agujeros para varias palancas de control que se conectarán a la columna de dirección. La carcasa superior se lleva a un dispositivo que lo mantiene fijo, mientras una lijadora de banda remueve las imperfecciones de la superficie. Mientras tanto, se sueldan y se unen 2 piezas de acero que forman la carcasa inferior de la columna de dirección. Luego, para que la columna de dirección se vea pulcra, se fija un cono de acero usando un soplete de soldar. Con una correa abrasiva, se pule la línea de soldado hasta que es casi imperceptible. Se realiza un pulido general para que toda la superficie quede suave y lista para la pintura. Se fija un componente llamado eje de yugo inferior al eje principal hecho antes. Después de engrasarlo, se pone un eje de yugo superior en este. Estos permiten que el eje gire al mover la columna de dirección. Se instala un componente en la carcasa inferior que después se fijará al mecanismo de inclinación. Después se instala un cable de agarre, que después ayudará a jalar el sistema eléctrico. Finalmente, se instala el eje por la carcasa. Una máquina fresadora computarizada forma el cuerpo de aluminio del mecanismo de inclinación. La siguiente máquina instala dedos de posición que permiten que la columna se incline al mover la palanca de inclinación y que luego se reenganche para fijarlo en la posición deseada. Esta prensa instala cojinetes para que el proceso sea más fluido. Ahora la sección superior se une a la sección inferior. Se fija con 2 pernos que permiten que la columna gire. Un resorte grueso de acero soporta a la columna, para que cuando los dedos se desacoplen, la columna no caiga en las piernas del conductor. Se instala la carcasa superior de la columna. Es la parte con los agujeros para las palancas que controlan la inclinación, las luces intermitentes y las luces de emergencia. ¿Recuerdan el cable de agarre? Se fija con cintas a los cables de las luces y se insertan a través de la columna. Después se amortigua este agujero de salida con un pasacables de goma para evitar roces. Se instala la cámara de la bocina. Esta lleva electricidad de la bocina al volante de dirección para dar bocinazos. Con esta herramienta se fija un clip de retención para mantener todo junto. Todos los cables que pasan por la columna de dirección se conectan a una toma de corriente, que solo se fija al sistema eléctrico del vehículo. Estas columnas de dirección se venden con varias terminaciones. También se puede comprar una columna no terminada para que la pinte usted mismo. Después de instalar la columna, solo se debe agregar el volante, montar las placas y botones que se incluyen. Desde ese momento, usted tendrá el control.